La impecable palabra del Señor estará en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su rol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir desde la perspectiva hebrea tiene que ver con el hacer una correcta interpretación de las Escrituras para su obediencia. Por lo tanto, él en muchas partes de su enseñanza, como en esta, va a explicar la manera correcta como debe entenderse todo esto. Empezamos entonces en el versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Para poner en contexto, volvamos primero un poco al versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo nos muestra lo que realmente el Señor Jesús quiere confrontar, y es la justicia de los escribas y de los fariseos que actúan con hipocresía, porque para ese entonces los escribas y los fariseos habían marcado ya la tendencia de cómo guardar y observar la palabra. Si alguien quería guardar la palabra tenía que recurrir a ellos porque ellos marcaban ya las pautas de cómo hacerlo. Entonces, lo que el Señor trata de advertir a sus discípulos es, no lo hagan como a la manera de ellos. Dice Mateo capítulo 23, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ya que estos falsos religiosos se consideraban a sí mismos como personas justas y rectas, dignas de ser imitados. Pero el Señor le dice a sus discípulos respecto a estos fingidores, en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces lo que el Señor Jesús va a hacer a continuación en su interpretación de la ley es presentarle a sus discípulos una justicia mayor que la de estos sistemas religiosos. Dice entonces, oísteis que fue dicho. Ahora, si han puesto mucha atención a la palabra de Dios, se habrán dado cuenta que en otros pasajes, cuando el Señor Jesús cita la Escritura o hace referencia, Él nunca dice habéis oído, o utiliza la expresión que ahora leemos, oísteis que fue dicho, sino que en otras ocasiones, cuando Él cita la Escritura, Él dice, ¿no habéis leído acaso? ¿O no has leído lo que dice la ley? Veamos ejemplos como en Mateo capítulo 12, versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? También Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Mateo 19, 4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? También Mateo capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? También Marcos capítulo 12, versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Otro pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
O como en Lucas en capítulo 6, versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Y también en Lucas capítulo 10, versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si ven estos versículos en los que el Señor hace referencia en la Escritura, en ninguno de ellos expresa algo así como habéis oído, oísteis que fue dicho, sino ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? O escrito está. Era la forma que él ocupaba para remitir a sus detractores o a sus oyentes a lo que decía el texto de la Escritura, a lo que estaba escrito. De hecho, hay un pasaje en el que el maligno se le presenta al Señor Jesús para tentarle en el desierto, donde el enemigo le empieza a sugerir algunas cosas para saber si él es el Hijo de Dios, pero lo que cabe resaltar aquí es qué fue lo que le respondió el Señor. ¿Cómo le respondió? Le respondió con la Escritura. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es: a ver, yo escucho con tus palabras que me estás invitando a hacer algo, me estás ofreciendo algo, te escucho hablar, pero la palabra de Dios dice: escrito está. Así que yo tengo dos opciones: hacer caso a lo que escucho decirte, a lo que me estás invitando a hacer con tus palabras, o hacerle caso a lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor se apoyó y se respaldó en la Escritura para vencer la tentación. Es necesario enfatizar todos estos pasajes porque si los comparamos con el versículo 38 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el cual estamos tratando, vamos a notar una gran diferencia, porque el Señor aquí dice: oísteis que fue dicho. Por lo tanto, Él nunca dijo: escrito está, pero yo os digo. Sí, así dice la ley, pero ahora yo les digo. No, sino que usa la expresión oísteis que fue dicho. Significa que Él no está en contra de lo que está escrito en la Escritura, sino está en contra de lo que se transmite de forma oral. Porque muchas veces lo que se transmite de boca en boca va en contra de lo que está escrito. Entonces, lo que el Señor está diciendo es: a ver, han escuchado la interpretación de la Escritura con respecto a este mandamiento, pero yo os digo. Eso es lo que en este verso dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza ha sido completamente distorsionada de tal manera que se hace creer que el Señor Jesús está criticando severamente la Escritura, que está diciendo algo así como: no, qué horrible esto de ojo por ojo y diente por diente. No le hagan caso, es un mandamiento fuera de sí. Y ahora yo te digo que si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra para que te siga lastimando, sea amable. Por supuesto que eso no está diciendo el Señor. Se le estaba escapando un detalle importante a estos fariseos, de revisar el mandamiento para saber qué es lo que dice la Escritura al respecto. Aquellos religiosos estaban interpretando este mandamiento como ocasión de venganza, es decir, la gente decía: me la haces, me la pagas, y se justificaban con el texto ojo por ojo y diente por diente. Pero veamos lo que dice el texto en Deuteronomio capítulo 19, versículo 6. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le comparecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Se pueden dar cuenta que este mandamiento en realidad está regulado primeramente por Dios, después por los sacerdotes y también por los jueces. En ninguna parte de este mandamiento de la Escritura expresa que te tienes que vengarte. Al contrario, si alguien te hizo un perjuicio y quieres que se te haga justicia, no tienes que hacerlo con tu propia mano, sino que tienes que ponerte primero en las manos de Dios. Después vas ante los sacerdotes y ante los jueces. Y los jueces entonces van a revisar el caso, lo van a analizar, lo van a estudiar. Y si hay en ellos realmente alguna falta, un perjuicio que se está haciendo, ellos, guiados por Dios, van a decidir qué hacer con la otra persona. Por lo tanto, ellos van a determinar el ojo por ojo y diente por diente como una pena equivalente, no una pena idéntica. Era para erradicar las venganzas.
no para fomentarla, era para quitar el mal de en medio de Israel. Esa era la intención del mandamiento. Si queremos saber qué dice la Escritura con respecto a la venganza, vayamos a ver Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Más bien dice el Señor en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Dice claramente de quién es la venganza. Si te han hecho algún daño o un perjuicio y quieres justicia, se lo tienes que demandar a Dios, y Él sabrá qué hacer en medio de esta situación. Lamentablemente así cada país en este mundo no están sujetos a la Escritura. Tienen sus propias leyes, su propia constitución, aunque muchas salieron de la Escritura, pero lo han desvirtuado y lo han bajado el estándar. Por eso es que hay corrupción, por lo tanto impunidad. Digo más, dice el proverbista Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios capítulo 24, versículo 29. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Lo que acabamos de leer son palabras de un hombre sabio con un corazón apegado a la Escritura. ¿Para qué una ley de la venganza si hay una ley de la retribución? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algo importante en este versículo 29 que estamos tratando, después que dice, pero yo os digo, hay dos puntos, lo que significa que va a enlistar comparativamente este punto. Dice después, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que el Señor enseñó respecto a volver la otra mejilla no era dar a entender que si alguno de sus seguidores recibía una bofetada, debía ofrecer la otra mejilla, para que lo golpearan de nuevo, aunque en tiempos bíblicos, como suele suceder hoy en día, al dar una bofetada a alguien no se buscaba hacerle daño físicamente, más bien se pretendía insultarlo para provocar una reacción, una confrontación. A lo que se refería era que si una persona intentaba provocar a otra dándole una bofetada literal o hablándole con sarcasmo hiriente, el agredido no debía buscar venganza, más bien tenía que tratar de impedir que se iniciara un círculo vicioso, de devolver mal por mal. Hacemos esta conclusión porque en Juan capítulo 18, versículo 22 al 23 dice: Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Cristo está protestando por la bofetada, lo cual iría en contra de lo expresado en Mateo 5:39, si tomamos este último de manera literal. Ahora, vamos a ver si Pablo, como discípulo de Cristo, actuó de igual o diferente manera, y para ello leamos en Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Aquí vemos también Pablo protestando por la acción tomada en contra de él de golpearlo en la boca. Por lo tanto, lo dicho por Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 39, no se debe interpretar literalmente de que quien le golpee en una mejilla ponerle la otra, porque tanto él como Pablo protestaron cuando fueron abofeteados, sino que no debían buscar venganza, sino aguantar la ofensa y dejarlo al Señor, no hacer la resistencia. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dice Proverbios capítulo 9, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Versículo 40 de nuestro texto principal. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Sigue la comparación de los dos puntos en el versículo 39. Ponerte en pleito y quitarte la túnica es deformar tu forma de ser en Cristo.
que se vea que no eres especial, que eres como ellos. Dice Job capítulo 30, versículo 18. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. La túnica representa la vestimenta espiritual y la capa la vestimenta religiosa. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 10. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Es decir, tanto como sacerdote y como hijo, dice Génesis capítulo 37, versículo 33. Y él le respondió y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. También 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. La capa es un símbolo de protección y confianza en las cosas que se ven, que ofrece este mundo. Versículo 41 de nuestro texto base. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces la idea de esta comparativa es, no solo no te vengues, sino aguanta la carga. Y si el ofensor tiene tenacidad en insistir en que lleves carga, sobre todo en una situación en que no puedes desligarte de él, ve con la persona el doble, ya que tenemos el equipo que nos equipa, dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Generalmente el que agravia no tiene la paciencia para continuar. Por supuesto, todo esto en el sentido espiritual. Versículo 42 de nuestro pasaje. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Espiritualmente hablando, lo que tenga el creyente en su ser, que sea parte de él. Porque si tenemos el Espíritu, debe producir fruto en nosotros, y según Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 serían amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguien requiere de ello, démosle, y si quiere pedir prestado, no le neguemos. Por supuesto, aunque esto está enfocado en lo espiritual, no quiere decir que en lo natural no lo hagamos. Por ejemplo, si requieren de nosotros de longanimidad, es decir, de grande constancia, de ánimo en las adversidades, démosle, no se lo rechacemos. Versículo 43 y 44 de nuestro texto principal. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En esta última declaración el Señor no está criticando el texto de la Escritura, sino que está acusando a aquellos que le añaden mandamiento a su palabra. Porque si conscientemente buscas en la Escritura de principio a fin un mandamiento que diga explícitamente que tienes que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, ciertamente no lo hallarás. Vas a encontrar mandamientos que dicen que tienes que amar a tu prójimo, pero en ninguna parte vas a hallar un mandamiento que indica que tienes que aborrecer a tu enemigo. Al contrario, esto es lo que se tiene que hacer con nuestros enemigos. Según la Escritura en Éxodo capítulo 23, versículo del 4 al 5, dice: si encontráis el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Esto es lo que dice la Escritura que tenemos que hacer con nuestros enemigos, es decir, pagarles con un bien. Así que eso de que tienes que aborrecer a tu enemigo era una añadidura por parte de los que transmitía la ley de manera oral. No se encuentra en ninguna parte de la Escritura que tengas que hacer o procurar el mal a tu enemigo. Así que cuando el Señor Jesús dice que tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen, Él está haciendo una interpretación de lo que dice la Escritura. Pero los religiosos decían que de ningún modo tenías que portarte bien con los que te aborrecen. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Esta es la verdadera actitud que debemos tener hacia los que nos aborrecen. Por eso es que el Señor Jesús dijo: de nada sirve que tú le devuelvas un bien al que te hace un bien y le hagas un favor al que te hace un favor. ¿Qué recompensa hay? Ninguna recompensa, porque incluso los gentiles, los que no están guiados por Dios, hacen lo mismo. Se devuelven los favores. No, la justicia que supera la religiosidad es: ve y dale de comer a los que te aborrecen, llévale un vaso de agua al que te maldice. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Así que el Señor Jesús en este sermón del monte todo el tiempo estuvo a favor de la Escritura y Él estuvo rechazando a aquellos que le añaden mandamientos a su ley, y que nunca fue abolida la palabra de Dios, sigue vigente. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 30 versículos del 11 al 14: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Estamos tocando otro punto, o lo que llamamos otro concepto, ya que el anterior se trataba de soportar, de no resistir al malo, de no pagar mal por mal, de no vengarse, es decir, la forma pasiva que debemos ser. Ahora estamos tocando la forma activa de lo que se nos pide, de bendecir a los que no nos quieren y orar por ellos. Seguimos con el versículo 45 de nuestro texto: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nos da ejemplo de cuál semejante debemos ser a Él. Y el ejemplo dice que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y como sabemos, el sol espiritualmente refiere a Cristo, el verbo, la palabra, el sol de justicia. Dice Malaquías capítulo 4 versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, ese sol quema, trae pruebas que a muchos no les gusta, pero es necesario, como lo es para todo árbol en lo natural. Dice Juan capítulo 3 versículos del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Luego dice nuestro texto que estamos tratando, que hace llover sobre justos e injustos. Esto refiere al Espíritu Santo, que el Señor da a los que le obedecen. Dice Hechos capítulo 5 versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 46 de nuestro pasaje: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran judíos que colaboraban con el Imperio Romano. Eran de la peor clase, que normalmente vivían incumpliendo la ley. Ellos amaban más a los de Roma que a los de su pueblo. Versículo 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así hacen los del mundo. Versículo 48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se ha oído mucho, inclusive dentro de las congregaciones, que ser perfecto es imposible y que nunca lo seremos en esta vida. Pero el texto lo vemos aquí, probablemente porque desconocen a qué se refiere esta palabra perfecto o cuál es el contexto, pero lo cierto es que no solo se encuentra en este versículo, sino en otras partes de las Escrituras. De hecho, uno de los versículos que más gusta y se conoce es esta que está en Proverbios capítulo 4 versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así que si alguien se considera justo, no tiene que quedarse, por ejemplo, como un amanecer de las 6 de la mañana, sino que tiene que proseguir hasta ser como el mediodía. Si no hay ese cambio, se podría dudar que sea justo, porque el camino del justo es así. Ejemplos como Abraham, el padre de la fe, a alguien que el Señor, cuando se le apareció, le dijo lo siguiente, en Génesis capítulo 17 versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y así lo hizo, y lo hicieron muchos como Josué y Caleb. Dice Números capítulo 32 versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefón Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. El Señor les dijo a los israelitas cuando estuvieron en la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 18 versículos del 13 al 14.
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. También Proverbios capítulo 2 versículo 21. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Salomón dijo a la congregación después de haber orado al Señor en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 61. Sed pues perfecto vuestro corazón para Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Así fue en el comienzo Salomón, pero en sus años finales no fueron así, al desobedecer al Señor juntándose con mujeres que el Señor le dijo que no lo hiciese. Dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Por supuesto, cuando el corazón está limpio, el caminar lo es como consecuencia. Ambos están muy relacionados, así como el hablar. Pero Salomón no había acatado la voluntad del Señor, quien antes le había aconsejado. Dice Primera de Reyes capítulo 9 versículos del 4 al 5. Y si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Como ven, ser perfecto bíblicamente es andar en el Señor íntegro y en equidad. Dos palabras. El primero tiene que ver con tener el corazón completamente para el Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Dice Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Salmos 119 versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Además de obedecer, confiar. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El corazón íntegro se trabaja en lo interior y la equidad tiene que ver con el trabajo en el exterior. Equidad tiene que ver con igualdad para con todos, cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. David se andaba de esa forma, de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto dijo del Señor en Salmos capítulo 18 versículos del 30 al 32. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino. Dios hace perfecto nuestro camino cuando le obedecemos, cuando buscamos su justicia y la tenemos. Dice Proverbios capítulo 11 versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Ahora, para finalizar, veamos algunas cualidades de David, quien tenía el corazón conforme al del Señor. Primero, él tenía la relación con el Señor. Dice 1 de Samuel capítulo 17 versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Era obediente a su padre. Dice 1 de Samuel capítulo 17 versículos del 17 al 18. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y David así lo hizo. También se preocupaba por sus hermanos. 1 de Samuel capítulo 17 versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Era valiente, vigoroso y prudente. Dice 1 de Samuel capítulo 16 versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Tenía gracia ante los ojos del pueblo. Dice 1 de Samuel capítulo 18 versículo 5.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Era sabio para responder. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho ahora yo? ¿No es esto mero hablar? No era ambicioso ni convenido. Dice 1 Samuel capítulo 18, versículo 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? Discernía claramente entre lo santo y lo profano. Dice 1 Samuel capítulo 21, versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Vemos algunas cualidades de David que debemos trabajar nosotros para llegar a la estatura de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.